Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Soy la doctora Isabel Mayordomo y en este vídeo vamos a continuar hablando sobre medicina tradicional china y vamos a explicar los puntos Su del meridiano de vesícula biliar. Vamos a ver sus propiedades y su localización. En esta tabla tenemos recogidos todos los puntos Su de los meridianos Yang. Ya hemos visto los puntos Su de los meridianos Yang de la mano y en los últimos vídeos hemos visto los puntos Su de los meridianos Yang del pie correspondientes a estómago y vejiga. En este vídeo vamos a ver los puntos Su del meridiano Yang del pie correspondiente al meridiano de vesícula biliar. Son 5 puntos, como siempre, y vamos a destacar el punto 41 de vesícula biliar, que es un punto con doble carácter madera. Es madera por pertenecer a un meridiano madera, vesícula biliar es madera, y es madera porque es punto Su de meridiano Yang y por lo tanto tiene carácter madera. Los 5 son muy interesantes, los vamos a explicar ahora, y especial atención al punto 41 que es doble carácter madera. Bien, pues antes de comenzar a explicar estos 5 puntos Su del meridiano de vesícula biliar, quisiera recordar que las fichas de este vídeo, así como las fichas de los vídeos que vamos haciendo, están a disposición de los miembros del Club Centro IMG. Para ser miembro del Club Centro IMG, simplemente hay que hacer clic en el botón Unirme que aparece debajo de todos los vídeos. Al ser miembro del Club Centro IMG, además de disponer de las fichas de los vídeos, se disfruta de otras ventajas y al mismo tiempo se contribuye al mantenimiento del canal. Vamos a comenzar. El punto 44 de vesícula biliar es punto Jing de meridiano Yang y por lo tanto tiene carácter metal. Este punto destaca por las siguientes actividades. Dispersa el calor, desobstruye el meridiano de vesícula biliar, el propio meridiano, y libera el orificio auditivo. El punto 43 de vesícula biliar es punto Rong de meridiano Yang y por lo tanto tiene carácter agua. Sus actividades principales son dispersar el calor, despejar la cabeza y aclarar la vista. El punto 41 de vesícula biliar es punto Su de meridiano Yang y por lo tanto tiene carácter madera. Este punto es un punto interesante para dispersar el viento y el calor, despejar la cabeza y aclarar la vista. El punto 38 de vesícula biliar es punto Qing de meridiano Yang y por ello tiene carácter fuego. Destaca por su capacidad de dispersar el calor, eliminar la humedad y desobstruir el meridiano de vesícula biliar. Y el punto 34 de vesícula biliar elimina el calor y la humedad, actúa sobre el meridiano y armoniza los tendones. Vamos a ver con detalle cada uno de estos puntos. El punto 44 de vesícula biliar es punto Jing y tiene carácter metal. Este punto dispersa el calor, desobstruye el propio meridiano y libera el orificio auditivo. Las principales indicaciones de este punto son migraña, dolor en los ojos, lengua seca y retraída, sordera, acúfenos, pesadillas con nerviosismo, dolor en el hipocondrio que dificulta la respiración. Recordemos que el hipocondrio es esta región pintada en naranja. Bien, ¿y dónde se localiza el punto 44 de vesícula biliar? Pues se localiza en el pie, concretamente a unos 2 milímetros por detrás del ángulo ungueal externo del cuarto dedo del pie. El punto 43 de vesícula biliar es punto Rong de meridiano Yang y por lo tanto tiene carácter agua. Este punto sirve para dispersar el calor, despejar la cabeza y aclarar la vista. Por ser punto con carácter agua y siendo vesícula biliar madera, pues este punto es punto madre y por lo tanto punto de tonificación. ¿Esto qué significa? Pues que el punto 43 de vesícula biliar tonifica el agua y riega la madera. Por lo tanto,
Este es un punto interesante para tratar el exceso de calor por vacío de yin o shui de hígado vesícula biliar. Y principalmente este punto es útil para tratar trastornos de la región cefalofacial. Bien, ¿cuáles son las indicaciones principales del punto 43 de vesícula biliar? Pues son las siguientes. Dolor en el ángulo externo del ojo, picor del ojo con lagrimeo, migraña, vértigo, dolor en la mejilla, acúfenos, sordera, dolor y distensión del hipocondrio y mastitis. Este punto se localiza en el pie, concretamente en el borde del espacio interdigital entre el cuarto y quinto dedo del pie. El punto 41 de vesícula biliar dispersa el viento y el calor, despeja la cabeza y aclara la vista. El punto 41 de vesícula biliar es punto Su de meridiano yang y por lo tanto tiene carácter madera. Además, este punto pertenece a un meridiano madera, ya que vesícula biliar es madera. Así pues, el punto 41 de vesícula biliar tiene doble carácter madera. Y esto lo hace muy interesante porque este punto favorece la circulación del chi de hígado vesícula biliar. Y esto lo hace interesante para dispersar el viento interno y externo. Particularmente es apropiado para trastornos de la cabeza, bien por ataque de viento-calor externo, por estancamiento de chi o bien por exceso de calor-fuego de hígado vesícula biliar. Así pues, con todo esto, este punto tiene interés para tratar cefalea, vértigo, sordera, acúfenos, lagrimeo, conjuntivitis, sensación de arenilla en el ojo, dentalgia e hinchazón de la garganta. Además, el hecho de que el punto 41 de vesícula biliar sea un punto importante para eliminar el viento interno y externo lo hace interesante para tratar distensión del hipocondrio, disnea, dolor precordial que corta la respiración y menstruaciones irregulares. Bien, ¿y dónde se encuentra el punto 41 de vesícula biliar? Pues se encuentra en el pie, concretamente delante de la unión del cuarto y quinto metatarsianos, en el lado exterior del tendón del músculo extensor del dedo pequeño del pie. El punto 38 de vesícula biliar es un punto que dispersa el calor, elimina la humedad y desobstruye el meridiano. Por ser punto king de meridiano yang, tiene carácter fuego. Puesto que la vesícula biliar es madera, este punto, por tener carácter fuego, es un punto hijo y por lo tanto es un punto de dispersión, siendo muy útil para tratar la plenitud y calor de la vesícula biliar, así como para tratar la obstrucción dolorosa del meridiano de vesícula biliar a nivel de las lumbares, cadera y pierna. Por lo tanto, las indicaciones principales son dolores articulares, dolor del hipocondrio, dolor lumbar, dolor de la cara externa de la pierna, migraña, sensación de calor intenso en la cabeza, boca amarga y dolor de garganta. ¿Y dónde se localiza este punto? Pues este punto se localiza a 4 kun por encima de la punta del maleolo externo, delante del peroné. ¿Y qué son 4 kun? Pues lo siguiente. Veamos. 3 kun es la distancia que media desde el dedo meñique al dedo índice, 3 kun. Y 1 kun es la anchura del dedo pulgar, siempre de la mano correspondiente a la persona que vamos a tratar, puesto que son medidas personales. El punto 34 de vesícula biliar elimina el calor y la humedad, actúa sobre el meridiano y armoniza los tendones. Este punto 34 de vesícula biliar es punto G y por ser punto G tiene especial actividad
sobre las entrañas y en particular en este caso sobre la propia entraña que es la vesícula biliar. Y por la relación interior-exterior vía Olí tiene también mucha actividad sobre el hígado, que es la pareja Zanfu de la vesícula biliar. Así pues, este punto 34 de vesícula biliar es especialmente interesante para eliminar el exceso de calor, humedad de hígado, vesícula biliar. Así pues, es útil para tratar colecistitis biliar, distensión del hipocondrio y abdomen y estreñimiento por calor. Este punto actúa sobre el meridiano, concretamente sobre el propio meridiano de vesícula biliar. Actúa sobre todo su trayecto, pero especialmente actúa en el lateral del tronco, hipocondrios y costado, cadera, ojos, oído y cabeza. Además, el punto 34 de vesícula biliar armoniza los tendones, ya que es punto reunión de tendones y músculos. Especialmente es útil para tratar los miembros inferiores y sirve en caso de contracturas, calambres, espasmos y parálisis. ¿Y dónde se localiza el punto 34 de vesícula biliar? Pues se localiza en la pierna, concretamente en la depresión anteroinferior de la cabeza del peroné. Y si desea aprender más sobre medicina tradicional china, le invito a que visite nuestra página web donde encontrará nuestros cursos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.